Hola compañeros jóvenes de Derecho, de nuevo ingreso, de primer semestre. Pues ya estamos compañeros dándole la despedida a nuestro curso de Filosofía en Derecho. Espero te haya agradado y más que agradado, espero hayas entendido la importancia de esta materia. Esa materia, si bien no habla nada de proceso, nada de pruebas, nada de derecho, ni mucho menos, sí nos invita a reflexionar, a ver las cosas de otra manera y a profundizar los fenómenos y cosas que se presentan. Recuerda que un abogado como tú debe tener ese criterio, esa forma de ver más allá de lo que todos ven. Porque tienes que buscar cómo defender a tu cliente, cómo darle la vuelta, decimos nosotros coloquialmente, a la contraparte que nos está ganando el juicio. Recuerda y no se te olvide que hay una parte que tienes que se presentan, se llaman alegatos. Ahí tienes que manifestar de forma, a través de argumentos lógicos y congruentes, que tú y tu cliente tienen razón y que por tanto tu cliente es inocente y que por tanto la sentencia debe salir a favor de ustedes. Tienes que demostrar no solamente con pruebas, sino a través de argumentos lógicos y congruentes, de tal manera que dejes al juez sin habla o sin forma de decir es que está equivocado. Al contrario, pues creo que tiene razón, es que no hay de otra. Y de esta manera también tu contraparte quede sin argumentos, quede completamente desolado al no poder contraatacar lo que tú estás exponiendo. Hemos visto, Coros, cómo a través de la historia o de las cosas, la filosofía nos trae una gran cantidad de corrientes filosóficas. Y seguramente, espero que hoy que estamos viendo las corrientes jurídico-filosóficas, estamos viendo también muchas cosas que nunca habíamos visualizado del derecho. Cómo los juristas, con un toque filosófico, ven al derecho de diversas formas, de diversas maneras. Ya vimos el justnaturalismo, ya vimos el positivismo, ya vimos también el racionalismo, el psicológico y demás cosas por el estilo. Ya vimos también lo que es el realismo, es decir, el derecho de la realidad o del realismo. Bajo esta perspectiva, vamos a seguir analizando las diversas corrientes jurídico-filosóficas de cómo interpretan, de cómo analizan lo que viene siendo el famoso derecho. Y de esta manera poderlo manejar o poderlo entender de mejor manera o de mejor forma, compañeros. ¿Sale? E insisto, recuerda que la filosofía, así como las corrientes jurídico-filosóficas, quizás, no nos den un concepto certero del derecho donde todos coincidamos. Pero ese es lo interesante de la filosofía, que nos da tantos puntos de vista, tantos criterios, que no necesariamente todos coincidimos en esa forma de ver o de apreciar las cosas. El día que la filosofía sea una ciencia exacta y todos coincidamos en los enfoques de cómo se ven las cosas, en este caso cómo se ve el derecho o cómo lo globalizamos, pues compañeros, ese día va a perder la filosofía y perdemos completamente todos. La filosofía como ciencia humanística, como ciencia social, al igual que el derecho, y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene criterio único, no tiene principios únicos, sino que compañeros va a tener y tiene lo que viene siendo varios enfoques, varios puntos de vista, varios criterios. Siguiendo con estas corrientes, just positivismo, just naturalismo, just normativismo, perdón, just realismo y demás cosas, vamos a continuar con otras corrientes filosóficas. Tenemos el utilitarismo jurídico, compañeros. Según el utilitarismo jurídico, establece que la mejor acción, en este caso diríamos que la mejor norma, que la mejor ley, es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados. Es decir, una ley será buena, un sistema jurídico será bueno, siempre y cuando los beneficios, el bienestar, sea y abarque una gran cantidad de personas. El derecho está para toda la comunidad, no para que unos cuantos disfruten de las leyes de lo que viene siendo el derecho. Un derecho laboral tiene que ver por el patrón y por el trabajador. No debe limitarse únicamente a las prerrogativas del patrón o a las prerrogativas del trabajador. Un derecho fiscal no solo tiene que beneficiar al fisco, a la autoridad fiscal, sino también al contribuyente y de esta manera, entre entre mayor felicidad produce y bienestar, también mayor será el número de individuos involucrados. De esta manera, la norma jurídica se va a distinguir o va a ser buena
por los beneficios que da a las personas, a la cantidad de involucrados. No es lo mismo una ley laboral que solo beneficia a los patrones o una ley laboral que solo beneficia y apoya a los trabajadores. De ser una ley en donde beneficie tanto a patrones como trabajadores, y entonces el bienestar, la utilidad será en común. El utilitarismo jurídico sostiene o establece que la mejor acción, parafraseando, que la mejor norma, que la mejor ley, que el mejor sistema jurídico es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados, compañeros. La ley es para todos, debe abarcar a toda la población, y en este caso, patrón y trabajador que tienen intereses opuestos, los beneficios deben ser para ambas partes, y de esta manera ambas partes les da felicidad, les da bienestar, y la cantidad de beneficiados son el mayor número posible de ambas partes. Otro punto que sostiene este utilitarismo jurídico es que la bondad de los actos, en este caso entendemos la bondad de las leyes, debe calcularse en razón del bienestar, de la felicidad que representa, compañeros. ¿Sale? Una ley, por tanto, debe de calcularse o debe de entenderse en base a los beneficios, al bienestar que produce esa ley. La bondad de los actos, entendamos de las leyes, de los temas jurídicos, debe calcularse en razón de la utilidad, es decir, del bienestar y de la felicidad que representa hacia todo lo que viene siendo la población, compañeros. ¿Sale? De esta manera, normas jurídicas que buscan el bienestar de la población, que buscan la igualdad, que buscan varios aspectos, son las leyes que mejor van a tener una utilidad. Y bajo este enfoque, así es como el legislador, así es como el jurista, deben caminar y conducir todas las leyes y todo el sistema jurídico que lleva lo que es el sistema dentro de un país, compañeros. La utilidad, los beneficios, el bienestar, la felicidad que implica al mayor número de pobladores o ciudadanos de lo que viene siendo ese país o esa región, compañeros. ¿Quiénes son los exponentes de esta teoría de cómo ven al derecho y cómo ven a la norma jurídica? Son Jeremy Bentham y Johann Stuart Mill. Son un economista, el otro un filósofo, que tratan de manejar la forma en cómo el derecho sería benéfico y de esta manera darle un sentido utilitario, un sentido práctico, un sentido útil al derecho. E insisto, si el legislador, el jurista y demás personas integradas en la elaboración de las leyes seguían bajo este principio de dar mayor número de beneficios, mayor número de privilegios a un mayor número de individuos, la norma jurídica habrá de cumplir o podrá cumplir lo que viene siendo sus fines. Otra de las teorías o corrientes filosóficas del derecho es la llamada escuela clásica del derecho. Según esta escuela clásica, se somete la voluntad e interpretación del juzgador al estricto contenido de la norma. Es decir, el juzgador debe de limitarse, de interpretar la ley tal como dice la ley. El juzgador se somete a lo que dice la ley, sin margen de libertad de interpretación conforme a su criterio. Es decir, el juzgador no puede, en este caso, manejar criterios o dejarse llevar por los sentimientos. Él como juzgador debe de explicarse y limitarse estrictamente al contenido de la ley, compañeros. Por ejemplo, en materia penal, solo son delitos los que están debidamente tipificados en la ley, prohibiendo por tanto la analogía. Esto es, ya cuando entres a derecho penal sabrás que si la conducta bajo la cual una persona ha sido sorprendida infraganti, si la ley esa conducta la cataloga como delito, entonces será delito. Pero si la ley no considera esa conducta como delito, no podemos tener a la persona. Por mucho que el criterio que tenga el juzgador diga si amerita ser detenido y amerita ser delito. Lo siento, la ley así es. Ejemplo, lo estamos viendo con muchas personas que vemos cómo en video son tomadas infraganti. Se les ve cuando asaltan, cuando roban, cuando hieren, cuando cometen delitos. Pero la ley les permite
estar, porque el delito que cometieron no es doloso, sino es culposo, les permite, por tanto, tener libertad y llevar a cabo el proceso bajo libertad, bajo fianza. Ahí el juzgador, por más que vea las evidencias y esté consciente que esta persona sí es un delincuente, dado que el delito no es un delito doloso, sino culposo, pues tiene que declarar su inmediata libertad, para que la persona lleve su proceso, se defienda, pero en libertad. Como puedes ver, aquí el juzgador, por más que tenga la evidencia, por más que tenga el testigo, que tenga la prueba de que realmente él fue el que robó, él que fue el golpeó, él que fue el que delinquió, dado que el delito no es considerado un delito doloso, el juez no lo puede detener. Aunque él por su criterio diga, es que ya van 3 veces que te detienen, ya van 4 veces que te traen ante mí, perdón, pues en consecuencia ahora sí te voy a detener y te vas a ir a los separos. Pues no, porque el juzgador debe de someter su criterio al contenido, estrictamente a lo que dice la ley. Esta es la llamada escuela clásica del derecho, en donde se somete la voluntad e interpretación del juzgador al estricto contenido de lo que dice la norma, lo que dice la ley. El juzgador se somete a lo que dice la ley, sin margen de libertad para poder interpretarla conforme a su criterio. Por ejemplo, repetimos, en materia penal, solo son delitos los que están debidamente tipificados en la ley. ¿Dónde se prohíbe la analogía o la comparación? Es que la conducta que cometió aquí la persona se parece a la conducta del delito fulano. No, no, no. La ley penal es muy estricta. Solo comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Se acabó el asunto. Entonces, si alguien priva de la vida a otro, estamos hablando de un homicidio. No podemos argumentar que si una persona inconscientemente, no, indirectamente participa en un delito, se le pueda juzgar, salvo pues muchas cosas en contrario. Pero en esencia, solo aquel que directamente atenta en contra de la vida de la persona. Esa es la famosa escuela clásica del derecho. Otra de las escuelas es la escuela libre de derecho. Esta escuela es lo opuesto, es lo contrario a la escuela clásica. ¿Por qué? Porque esta escuela libre de derecho o escuela de derecho libre sostiene y le otorga amplio criterio al juzgador de interpretación y de aplicación de la ley. Es decir, el juzgador no está sometido a lo que dice la ley, sino que él con su experiencia y con su criterio de años y años ventilando casos iguales, similares o parecidos, y ante las lagunas que presenta la ley, y para poderla suplir o poderse y apartarse de la opción legal, entonces el juzgador aplica su criterio converso. Otra vez con el ejemplo. Ya lo detuvieron 1, 2, 3, 4 veces. Ya lo cacharon en fraganti. Sigue cometiendo el delito. La ley dice que como no es un delito doloso, entonces puede llevar su proceso en libertad. Pero el juez aplica su criterio. ¿Sabes qué? Lo siento. Aunque la ley dice que el delito es doloso, perdón, no es doloso y que por tanto puedes llevar tu juicio, tu proceso en libertad bajo fianza, pues ¿sabes qué? Diciéndolo así muy disonante, pero dándonos a entender, me paso la ley por el arco del triunfo y aquí se aplica mi criterio. Ya van 5 veces, ahora sí te vas a la cárcel. Pero es que la ley nada. Aquí se dice lo que dice el juzgador. Ya son muchas de las veces que has sido detenido, ya te gustó venir cada rato aquí a lo mismo, a sabiendas de que el delito que cometes en consecuencia te va a dar la libertad. Un ejemplo más, sabemos que actualmente el de la delincuencia organizada le utiliza menores de edad para que roben, para que asalten, para que cometan delitos. A sabiendas que en menor de edad, dada su condición de menor de edad y su falta de capacidad de ejercicio, no puede ser remitido a las cárceles con motivo de un delito. En todo caso, se le lleva a los centros de readaptación social para que ese menor al menos se le trate de readaptar, se le trate de concientizar sobre su indebida conducta.
¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, hemos escuchado que ya esos menores los habían detenido, que ya habían robado con anterioridad, que ya habían hecho otra tropelía, lo que tú quieras? Pero entonces el juzgador, aunque le consta y sabe que esos jóvenes, esos menores de edad, ya han pisado y están delante de él 8 veces, vamos a cerrar hasta 7 veces, pero la ley, como dice, como no es delito doloso, no lo puedes detener, y menos siendo un menor de edad, entonces aquí el juez aplica este criterio. Pues dirá la ley esto, pero de acuerdo con mi criterio y mi experiencia, no podemos seguir dejando que un delincuente, por ser menor de edad, quede en libertad. Así nunca va a entender, pues ahora sí, lo remito a la cárcel, pues ahora sí, X situación. ¿Ya vieron? Ven lo opuesto. En la primera parte, en la que vimos hace rato, el juez no puede aplicar su criterio. El juez se somete a lo que dice la ley. Y si la ley no considera como delito tal conducta, pues el juez no puede condenar. Porque un delito está tipificado por la ley. En cambio, en esta segunda escuela, que es la escuela de derecho libre, esta escuela te dice, no, aunque la ley presente lagunas, aunque la ley no sea muy clara, y en lugar de ayudar, de ayudar y de calmar la delincuencia, está ayudando a que los delincuentes sigan cometiendo sus delitos a sabiendas que nunca los van a llevar a la cárcel y que no los van a tener en libertad para llevar su proceso, pues sabes que ahora sí te me vas a la cárcel. Pero es que la ley no dice eso, la ley no dice eso. Pero mi criterio, mi experiencia, mis conocimientos me inducen a que sí te vas a irte, por tanto, a la cárcel. Así que jóvenes, tú sabrás de qué lado estás, si del lado de lo que viene siendo la escuela del derecho libre o la escuela del utilitarismo jurídico, o también llamada como la escuela clásica. Y si nos ponemos a debatir aquí usted y yo pensando en una clase presencial, pues comprenderás que a lo mejor ni yo te convenzo ni tú me convences. Al final cada quien tiene su postura, sus argumentos, y al final cada quien decide por cuál de estas dos se va a convencer. Y en todo caso, pues de acuerdo con las leyes, de acuerdo con las pruebas, tú le habrás de demostrar al juez que te asiste la razón y que por tanto la sentencia es ser a favor de tu cliente. Ahí tenemos la escuela de derecho libre. Aguas. En México hay una escuela muy famosa de derecho que se conoce como la escuela libre de derecho. Entonces, no me confundas el concepto escuela libre de derecho a la escuela de derecho libre. ¿Por qué derecho libre? Porque se permite que el juzgador, el juez pues, no quede sometido a lo que dice la ley, sino que él, viviendo con su experiencia y sabiendo cómo están las cosas, entonces él aplique su criterio y aún haciendo un lado a la ley, él por tanto aplique lo que viene siendo la justicia. Esta misma corriente sostiene otro principio donde dice, si las leyes son caducas, son antiguas, son viejas, bien sea por el tiempo o por las costumbres, o bien sean contrarias a la moral, a la equidad, el juez está obligada a dejarlas de lado y resolver según su real saber y entender. Se confirma el principio antes dicho. No solamente porque la ley presenta lagunas, no solamente porque la ley, por un error del legislador, permite que ciertos delitos, a pesar de las evidencias, el delincuente pueda salir libre o al menos su juicio lo lleve en libertad. Entonces aquí ahonda esta escuela y va más profundo. Si las leyes son viejas, son caducas, ya no se ajustan a la realidad y el legislador no ha hecho cambios a esa nueva ley y además son viejas por las costumbres o son contrarias a la moral, a la justicia, a la igualdad, el juez está obligado a dejarlas de lado y resolver según su real saber y entender. Hablemos de un caso que se presenta todavía en nuestro país, en donde en lugares como son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entonces sigue la costumbre en ciertos poblados alejados, allá por la montaña, alejados de toda civilización, que los padres decidan por
el marido de la niña. Hablamos de niña, no de la jovencita. Porque el padre puede obligar o dar en matrimonio a su hija de 10, de 12 años. Vamos a ver, aquí la costumbre está rebasando al derecho, porque la niña no tiene libertad para escoger a su marido, ni mucho menos, y sobre todo se le somete a casarse posiblemente en contra de su voluntad. Pero son las tradiciones, son las costumbres de esos pueblos. Pero son costumbres aquilosadas, caducas, viejas, añejas, que en base a las mismas, muchas niñas, muchas jovencitas, sin su voluntad, sin su consentimiento y sobre todo a tierna edad, las obligan a contraer matrimonio, inclusive con personas adultas, mayores, que podrían ser no solo sus padres, sino hasta sus abuelos. Entonces, de acuerdo con esta escuela, si esas leyes sostienen costumbres caducas, viejas, antiguas, que ya no van acorde con la civilización o con los avances de lo que es la vida urbana, entonces el juez está obligado a dejarlas de lado y resolver según su real saber y entender. En un momento determinado, él podía declarar nulo ese matrimonio porque se hizo con una menor de edad y además se comprobó que fue sin su voluntad, y aquí no puedo argumentar. Es que así son las costumbres en Oaxaca, y aunque la niña no quiera, si los padres ya decidieron por ella, pues la niña se tiene que someter y tiene que ajustarse. El juzgador en ese caso podría decir, es que es una costumbre ya vieja, una costumbre que no está acorde con nuestra realidad. Hago un lado la ley y resuelvo, por tanto, que ese matrimonio viene siendo nulo. Porque es una menor de edad y porque dos, no dio su consentimiento, sino fue obligada a dar ese consentimiento a través de sus padres o a través del padre. Ve cómo se interpreta el derecho, cómo se visualiza. Y posiblemente a lo mejor usted nunca había visualizado el derecho de esta manera. Nunca había visualizado la función o labor del juzgador de esta manera, de esta forma. Eso es filosofía, ver más allá de lo que vemos todos. Ir y con profundidad y analizar y reflexionar sobre los casos que a futuro se te van a presentar para saber cómo los resuelves, cómo los atiendes y cómo los vas a llevar a cabo dentro de lo que viene siendo la situación. ¿Sale? Bueno. Un ejemplo lo tenemos, compañeros, en la extinta URSS. Recordemos que lo que hoy es Rusia o la Federación Rusa, a partir de 1917 y con motivo de la llamada Revolución Bolchevique, la Revolución de Octubre, en Rusia se da un movimiento para acabar con los zares. Rusia deja la Primera Guerra Mundial y se inmiscuye en una lucha interna que va con la intención de acabar con el régimen feudal de los zares, es decir, de los reyes, con Nicolás II. Y con motivo de esta lucha interna y con motivo de este triunfo de la Revolución Socialista, de la Revolución Rusa, en 1927 se establece el criterio de apartarse de la ley si estaba en contra del bienestar del Estado o en contra de los obreros. Sabemos que el socialismo y la extinta URSS, donde se implantó el socialismo, sostenía la lucha de clases sociales y la dictadura del proletariado. Sostenía, compañeros, como todo socialismo o comunismo, el poderío del Estado como una autoridad totalitaria que manejaba la sociedad en todos los ámbitos: político, económico, cultural, social, religioso, educativo, etcétera. Entonces, como es obvio pensar, las leyes que estaban hechas de acuerdo al régimen monárquico, de acuerdo al régimen de los zares, iba en contra del Estado e iba en contra de lo que venían siendo los obreros. Ante esta disyuntiva, y siguiendo con esta escuela, la llamada Escuela de Derecho Libre, a pesar de que las leyes iban en contra o limitaban los derechos de los obreros, iban en contra de la intervención absoluta y totalitaria del Estado, se ordenó que se apartaran del criterio de la ley y en consecuencia manejaran su propio criterio, viendo siempre por el bienestar del Estado y por el bienestar de los obreros, compañeros. De acuerdo con esta teoría, no solo, o esta corriente filosófica, no solamente fue teoría, sino que además lo llevaron
a la práctica. Rusia cambia de modelo económico, Rusia cambia de forma de vivir, Rusia cambia su forma de gobierno. En consecuencia, las leyes que rigen a Rusia una vez que triunfa la Revolución Rusa siguen siendo leyes antiguas, leyes viejas, leyes para beneficio de la monarquía, de los zares, y en perjuicio de las clases campesinas, trabajadoras, obreros, etcétera, etcétera. En 1927, y bajo este criterio de la escuela que estamos viendo, de la escuela de libre derecho, de derecho libre, se establece que los juzgadores y demás autoridades se aparten de la ley si las leyes iban en contra del bienestar o de la supremacía del Estado, si las leyes iban en contra del bienestar de los obreros, compañeros. Ve entonces cómo esta corriente filosófica lleva a cabo su práctica y no solamente su. ¿Quiénes son los exponentes de esta teoría, de este pensamiento, en donde el juzgador tiene la libertad de establecer su criterio y resolver un asunto y no necesariamente basado en lo que dice la ley? Porque dicha ley es caduca, es vieja y no permite, por tanto, actualizarse. Son dos alemanes, tres alemanes, von Igerink, Kohler y Oscar Kraus. Son los principales exponentes de escuela y de su visión de cómo aplicar el derecho, cómo resolver los conflictos y cómo atender las situaciones que se presentan dentro de una sociedad, ignorando al derecho, ignorando a las leyes, cuando justamente son basadas en leyes antiguas o en leyes viejas. Pasemos ahora, compañeros, a lo que viene siendo la escuela francesa de la exegesis jurídica. Otro criterio, otro punto de vista de cómo interpretar, de cómo entender y de cómo abarcar lo que viene siendo el derecho. Según la escuela francesa de la exegesis jurídica, es un movimiento de la interpretación del derecho que surge después de que se publica el Código Civil de Napoleón en 1804 y consiste en entender e interpretar la ley conforme a lo que el legislador quiso decir al momento de elaborar la ley. Aquí tenemos otro criterio de interpretación y otra forma de interpretar lo que son las leyes. Ante la ignorancia o las lagunas que presenta la ley, ante la falta de precisión de lo que dice la ley por parte del legislador, hemos visto que hay que ajustarnos estrictamente a lo que dice la ley. Hemos visto también que nos debemos de ajustar al criterio del juzgador basado en su experiencia y en sus conocimientos. Pues ahora nos dan otro criterio. Según esta, debemos de interpretar la ley de acuerdo a lo que el legislador quiso decir al elaborar la ley. Es decir, vamos a meternos, como se dice coloquialmente, a los zapatos y al cerebro del legislador y tratar de entender por qué estableció esa orden, esa norma jurídica, esa ley que a lo mejor hoy es contraria, porque a lo mejor hoy no es acorde a la realidad. Pongamos el siguiente ejemplo, como es para que nos vamos a entender con lo que dice esta escuela. Hablemos de 1968, cuando, compañeros, se establece el famoso impuesto sobre la tenencia sobre los vehículos. Entonces, se establece en aquel tiempo un nuevo impuesto consistente en la famosa tenencia. Tendrán que todos aquellos que tengan un coche deberán pagar un impuesto sobre tenencia de vehículos para que de esta manera el Estado tenga dinero. Como puedes ver, compañeros, en este caso nos ajustamos a lo que dice el legislador y se aplicó esta ley. Pero resulta que esta ley, si usted la analiza, se aplicó en el 68 por 2 años. Díaz Ordaz ordenó que este impuesto se estableciera únicamente por 2 años para sufragar los gastos de la Olimpiada. Solamente para sufragar los gastos de la Olimpiada. Porque México en 1968 fue el anfitrión de los 19º Juegos Olímpicos, hecho de gran trascendencia porque México jamás había sido elegido para preparar y desarrollar aquí en este territorio los Juegos Olímpicos.
Entonces, hoy a la fecha existe ese impuesto. Se sigue aplicando, nada más que hoy le llaman el referéndum, para que nos la creamos y pensemos que realmente ya no hay impuesto sobre vehículos. De esta manera, como puedes ver, y de acuerdo con esta interpretación, debo de entender por qué el legislador estableció esa disposición. ¿Por qué el legislador en el 68 fijó esta postura? Que por cierto la autoridad no ha respetado. El origen de esta ley era sufragar los gastos extraordinarios que implicaba organizar los 19º Juegos Olímpicos. Para tal efecto se estableció la obligación de los ciudadanos, cosa que aceptaron en aquel tiempo, para que los que tuvieran coche, tráiler, autobús, etcétera, pagaran lo que viene siendo la famosa tenencia o el impuesto sobre los vehículos. Hoy, si nos ponemos a analizar esta teoría, diremos que realmente el legislador creó este impuesto, pero no para que se quedara de forma eterna, por siglos de los siglos, sino que lo estableció por un tiempo, por 2 años, para que se suban los gastos de los Juegos Olímpicos. En consecuencia, hay que entender qué es lo que nos quiso decir el legislador. Si es cierto que quiso establecer un impuesto y lo estableció, pero también es cierto que el legislador no lo hizo de por vida, que hasta el año 2020 se sigue aplicando, sino realmente qué quiso decir el legislador. Que sí debemos de pagar un nuevo impuesto, pero que este impuesto solamente fue o debió haber sido temporal. Solamente debía aplicarse en el 68 y en el 69. Pero los diversos gobiernos vieron que a través de este impuesto se generaba mucho dinero, mucha riqueza. Sobre todo vieron que como actualmente hay más gente cada vez que quiere más coches, por tanto hay cada vez la posibilidad de pagar mayores impuestos y por tanto el Estado tenga mayores ingresos. Ahí tenemos a la escuela francesa de la exegesis o del origen jurídico, donde para poder entender la ley debemos de tratar de enfocarnos qué es lo que hizo que el legislador de aquella época expidiera dicha ley. ¿Sale? Un ejemplo más. Hoy se critica mucho que López Obrador haya cancelado muchos fideicomisos. Muy bien, hay enojo, no están de acuerdo, pero sin embargo hay mucha gente que está de acuerdo. La prueba es que se aprobó esa reforma o esa ley para que de esta manera se puedan garantizar lo que viene siendo ese tipo de derechos. Vamos a ver qué pasa el año 2050, estamos en el año 2050, olvídate, de aquí a más o menos 30 años. Y en aquel tiempo se enfrenta un problema similar. Entonces, de acuerdo con esta escuela, voy a tratar de entender por qué el legislador del año 2020 se atrevió a liquidar los fideicomisos. ¿Cuáles fueron las razones, los motivos que impulsaron a que la mayoría de diputados aprobara dicha ley? Entonces, en este caso, para poder entender esa ley, para poder mejor interpretarla, reflexionarla y comprenderla, voy a tener, por tanto, de ubicarme qué es lo que impulsó al legislador, qué es lo que motivó al legislador a establecer este tipo de disposiciones legales. Los exponentes, por razones obvias, son 2 franceses, famosísimos. En mis tiempos se mencionaban mucho estos señores, a Bonicace y a Savigny. Te recuerdo que ante mi falta de pronunciación de idiomas extranjeros, sigo la regla que dice: ante la falta de pronunciar correctamente el nombre de un extranjero, limítese a decirlo tal como se escribe, aunque se oye mal, pero más mal se oye cuando uno pretende o quiere lucirse, dándole una interpretación que no es la correcta. ¿Quiénes son los ponentes? Son 2 grandes filósofos y abogados del derecho, Bonicace y Savigny. Pasamos ahora a otra corriente filosófico-jurídica, el neopositivismo jurídico. Ya vimos el positivismo jurídico, ya lo mencionamos en clase anterior. Complementando esta teoría, ahora tenemos el neopositivismo, es decir, el nuevo positivismo jurídico. Según el neopositivismo jurídico,
Es una corriente filosófica que pretende ver el derecho de manera objetiva, de manera material, de manera neutral, basándose en la ciencia, en sus avances y progresos, y rechazando todo concepto metafísico, todo concepto religioso o todo concepto abstracto que nos lleva a la superstición y nos lleva a la ignorancia. El neopositivismo pretende ver al derecho como algo objetivo, algo real, algo material, algo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos visualizar, que aunque son leyes, en esencia el derecho son mensajes, son consejos, si tú me permites, de cómo nos debemos de comportar y cómo debemos de hacer las cosas. Y de esa manera el neopositivismo nos trata de presentar al derecho así como lo que es, algo objetivo, algo neutral que podemos percibir, que podemos llevar a cabo a través de nuestros sentidos. Pero que este derecho se va a basar en la ciencia y en los avances o progresos de la misma. Ejemplo, hoy la ciencia o parte de la ciencia dice que aborto durante los primeros o 2 meses de gestación, médicamente mucha gente ha sostenido que no hay producto y por tanto no hay delito, no estamos matando a nadie. Porque para esas fechas todavía no tenemos, ahí tenemos una masa, por decir algo con respecto, una masa de aparatos, de sistemas, pero no está conformado. Entonces, matar esa masa no significa matar a un ser humano, simplemente significa actualizarnos. Si hace muchos tiempos se tenían ciertos conceptos que hoy son tabús y que hoy son una mentira. Según la ciencia o alguna parte de la ciencia, mientras no pase tal mes de embarazo, aún no hay cuerpo formado, no hay una forma de decir, ya ahí está el cuerpecito, todavía no tiene forma, no tiene cabeza, no tiene manos. Están a punto de desarrollarse. Entonces, ¿por qué muchas veces el legislador aprueba esta ley llamada la ley abortiva? Porque de acuerdo con los avances de la ciencia y con los conocimientos que se tienen, pues para muchas corrientes realmente no hay delito, no estás matando a nadie, porque aún no hay ser. Cuando ya el ser, y a partir de 3 meses en adelante, quieres dar un aborto, ahí sí ya no procede el aborto. Porque ya el ser que lleva a la persona ya está desarrollado. Gracias al ultrasonido ya se le ven manos, ya se le ve cerebro, ya se le ve cabeza, ya se le ven pies. Y además dentro de todo eso se está viendo cómo se está conformando este nuevo ser, compañeros. Por tanto, el derecho, lo que antes negaba el homosexualismo, hoy lo reglamenta. Por tanto, el derecho, lo que antes impedía que parejas del mismo sexo pudieran adoptar a un niño que por razones obvias no pueden tener entre homosexuales o entre lesbianas hijos, entonces se permitió de esta manera. Y de esta manera es como el derecho, a través de este concepto de neopositivismo, trata de visualizarlo y trata de entenderlo, compañeros. Hoy la ciencia reconoce avance, progresos, etcétera, etcétera. Hoy la ciencia dentro de los primeros meses, pues no hay producto, no hay ser humano, está en formación. En consecuencia, no cometemos ningún crimen si en un determinado realizamos el aborto dentro del periodo antes de las 2 o 3 semanas de embarazo. Porque dice la misma ciencia, después de esos 3 meses, ahora sí, ya estamos cometiendo un asesinato. Y hay un cuerpecito que tiene ya su forma, un corazón que late, unos pulmones que respiran, unas manos que se mueven, unos ojos que se abren y se cierran. Entonces aquí sí ya estamos cometiendo un delito. De esa manera, el positivismo o neopositivismo se basa en los avances o progresos que va teniendo la ciencia. De forma paralela, tenemos el estructuralismo jurídico. Este es el segundo enfoque sociológico del derecho. Ya en otra clase hablamos de otra interpretación sociológica del derecho, que es el jus realismo, el derecho de la realidad. Ahora tenemos un segundo enfoque sociológico del derecho, que es el estructuralismo jurídico, compañeros. Según el estructuralismo jurídico, es un enfoque sociológico del derecho,
y sostiene que la sociedad está conformada por diversas estructuras o instituciones. Las conoce como estructura política, estructura económica, estructura jurídica, que se relacionan entre sí dichas estructuras y a través de las mismas, a través de las estructuras, se investiga los fenómenos y problemas sociales y sus estructuras para solucionarlos. Dicho de otra manera, vivir en sociedad no es suficiente las relaciones humanas. Vivir en sociedad no es suficiente que las gentes se desarrollen y se desenvuelvan entre ellas mismas. Vivir en sociedad implica crear una serie de instituciones, de empresas, de organismos que constituyan la estructura, es decir, el esqueleto de esa sociedad, de ese país. Para que esas estructuras sostengan a ese país y en consecuencia ese país tenga autoridades, tenga leyes, no haya cada quien imponer su ley, tengamos por tanto lo que vienen siendo estructuras políticas, jurídicas, que permitan por tanto la sana convivencia de los seres humanos. El estructuralismo jurídico es un segundo enfoque de cómo la sociología se mete con el derecho y cómo la sociología interpreta al derecho. Al decir que vivir en sociedad no es suficiente la convivencia social entre las personas, sino que para poder vivir en sociedad y superar los problemas que implica la colectividad, necesitamos crear estructuras políticas, económicas, jurídicas, en base a las cuales se cumplen los fines de lo que viene siendo el famoso derecho. Y en base a las cuales es como también se da solución a los problemas del derecho. Dentro de esa teoría tenemos obviamente a dos sociólogos norteamericanos como representantes de dicho pensamiento. Ellos son Robert Merton y Tal Parson, quienes como sociólogos norteamericanos postulan, sostienen, afirman y retienen lo que viene siendo este enfoque, este punto de vista.